Bienvenidos todos a la reflexión del Evangelio de hoy, 1 de octubre, San Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinas de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le respondió: ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, les predicó el camino de la justicia y no lo creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué mensaje más grande que nosotros nos da el Señor hoy en esta lectura? Primero, el hijo que no quiso ir, pero se arrepintió. Eso es lo que dice la voluntad del Padre. En este tiempo, muchos, los que ya conocemos, ya estamos dentro de la iglesia, nos pidan a que hagamos un servicio, ya sea catequesis, ya sea predicaciones o cualquier servicio dentro de la iglesia. Nos llaman. A ti te han llamado para un servicio del ministerio de la iglesia. Y dice: no, yo no voy. Pero viendo la realidad del Señor, ¿qué hace? Se va a ir. Y eso es lo que hace la voluntad del Padre. Yo quisiera estar en el segundo hijo. Y yo voy, tal vez le digo no al Señor porque tengo mucho que hacer. Me siento cansado o me siento fatigado en algunas cosas, pero viendo la realidad que es la salvación, yo tengo que ir. Pero no quiero estar en el primer hijo. El primer hijo: sí voy, Señor, sí voy, pero no fue. ¿Cómo quedó? Un hombre mentiroso. Dijo sí y después no se fue. Eso nos pasa mucho en este tiempo. Cuando escuchamos el mensaje del Señor y decimos: sí me voy, sí voy a servir, sí voy a dar todo lo hay que hacer, lo que tengo que hacer, aquí estoy presente. Un domingo sí, un domingo no, y después ya no. Se acabó y el hermano ya no vino. Dijo sí. Cuando se dice sí, es sí todo el tiempo. Porque Dios pida que nosotros trabajemos a su viña todo el tiempo hasta que termine la cosecha, hasta que llega el momento de la cosecha. ¿Qué quiere decir? Es al final de los tiempos. Pero también hay otros. Y eso me llama mucho la atención. Cuando dice: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se han adelantado en el camino. ¿Qué significa esto? Significa que estando de la iglesia, estando sirviendo, pero nos dejamos por un servicio y nos creemos que ya estamos salvados por nuestro servicio y no creemos en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera leemos la lectura, ni siquiera nos interesa llevar la Biblia en nuestra asamblea, en nuestra comunidad, y los que predican ni siquiera enseñan la palabra del Señor, ni siquiera presentan la palabra del Señor para que el pueblo escuche. Entonces ahí hay un problema difícil. Los servidores se creen ya libres y no saben nada porque no conocen la doctrina del Señor. Pero más las prostitutas y los publicanos sí se han adelantado, porque ellos, cuando llega el mensaje, se arrepienten totalmente y van directamente al servicio del Señor. Y eso es lo que nos demuestra ahora en la Sagrada Escritura. Porque cuando nosotros creemos, ya estamos sirviendo al Señor, ya conocemos al Señor. Entonces ahora voy a anunciar el Evangelio, pero un Evangelio que no está fundamentado en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque dice aquí: vino Juan y les predicó la justicia y no lo creyeron. Y dice aquí: viendo
haber visto que se han arrepentido, ni han creído en Él. Lo están viendo a Jesús y no lo creen. ¿Por qué? Porque su mente, como dice la primera lectura del día de ayer, su mente está envuelta de un velo, o su sentido está tapado. No mira las cosas del Señor. Y eso es lo que pasa muchas veces a nosotros los cristianos. Que porque se cree que está en una religión, ahora sí soy profeta, soy evangelista, soy pastor, ahora sí ya estoy libre, ya no tengo pecado. Llegó Juan y les predicó la justicia y no se arrepintieron. Más que la palabra del Señor es estar en la iglesia del Señor y creer ahí, hacer la voluntad del Padre. Porque tristemente hoy precisamente hablé con otra persona donde él decía, nosotros vamos a evangelizar los que no conocen nada a Dios, pero los que conocen no nos necesitan porque ya conocen a Dios. Y yo le preguntaba, ¿y cuál será? ¿Cuál será eso? Los que no van en una iglesia. Claro que sí, esos van en la iglesia. Ellos están bautizados desde pequeño. Y yo le digo a él, ¿tú estás bautizado desde pequeño? Sí. ¿Y ahora qué? ¿No vale tu bautismo? Porque no estaba en la iglesia verdadera, me dice. Tonto, ignorante en ese sentido. ¿Por qué? Porque el bautismo es para ser parte del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que pasa. Y ahora ellos sí son perfectos. Más que nosotros los católicos somos pecadores porque somos borrachos, porque somos fiesteros o porque somos idólatras, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ellos se creen perfectos. Es lo que dice la Escritura. Les predicó la justicia, pero creen estar en la verdad y no lo es. Cuidado. Dios les bendiga, hermanos. El Señor nos da mucha fuerza para salir adelante en esta reflexión del Señor.